juntos y adorar al Señor. Tomen asiento. Amén. Bien, pues, ¿cómo estamos? Un nuevo domingo, último domingo del mes, me parece que es. Sí, estando juntos. Y tengo la oportunidad de traer el mensaje el día de hoy. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo mucho. Voy a tratar de recordar un poco, hacer memoria. Hace rato que no comparto, pero bueno, tengo la oportunidad y con reverencia y respeto, ¿cierto?, a lo que esto significa, es que lo haré. Esperando también que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, que el Señor pueda animarnos, desafiarnos, que el Señor pueda inspirarnos también para la misión que Él nos ha encomendado, la gran comisión, ¿no? De ser luz, además, ¿cierto? Bueno, y de predicar el Evangelio, y de ser luz a propósito de lo que es el lema de este año, luminarias del mundo, ¿no? De Macul, o quizás podríamos partir desde su casa, desde su barrio, desde su comuna, de la iglesia, de la región, de Chile, y antes de la familia, sí, ¿verdad?, de la casa, y del mundo entero. Que Dios nos permita ser luz siempre, ¿cierto? Amén. Amén. Quiero invitarles a que busquemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Estamos leyendo bastante este pasaje, que tal vez lo vamos a memorizar, si es que ya no lo hemos hecho. Mateo capítulo 5. Voy a tomarme este pasaje, pero luego vamos a ir a otro, ¿ya? Que va a ser el desarrollo de la predicación principal. Permítanme un segundo que quiero poner aquí esto. Ya. Muy bien, ¿lo encontró? Mateo 5, ¿sí? Vamos a leer acá porque así leo junto con ustedes la misma versión. Vamos a leer, el versículo 14 en adelante. Versículo 14 en adelante. Sí, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si ahí está además, no sé, no me pareció. Amén. Conocemos estos versículos, ¿cierto? Principalmente nos vamos a enfocar en el versículo 16 esta mañana, que dice, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice así, acá. 15, 16, acá. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Ahí nos vamos a enfocar principalmente esta mañana sobre hacer brillar nuestra luz delante de la iglesia, delante de los que nos ven animando o adorando o haciendo alguna función. ¿Ahí dice? No, de los hombres, de las mujeres, en general, del mundo, ¿no? Hagan brillar su luz, alumbre su luz delante de los hombres. Eso es el primer punto. Y ahora vamos o más bien el primer punto, sobre eso nos vamos a basar. Pero vamos a ir ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Lucas 24, 36 en adelante. Eso, suenan las hojas, algunos tienen el celular, la Biblia. Los métodos pueden ser variados, pero el fin es el mismo, ¿cierto? Bien, ¿encontró? ¿Sí? Lucas 24, 36 al 53. Vamos a tener al final de este libro, ¿no? Dice, voy a leer también allá. Todavía estaban, NBI, muy bien. Todavía se estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes.
aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén. La palabra del Señor es esta. Y sé que ella misma, si usted medita, reflexiona y pasa tiempo leyendo estos versículos, será inspirado, será bendecido y bendecida. Pero yo quiero hoy hablar de algo que no sé si le es familiar, pero no sé si ustedes saben lo que es el punto de ignición. ¿Alguien sabe lo que es el punto de ignición? Yo creo que alguno debe saber, quizás no se atreva a decirlo, pero yo sé que ustedes saben hartas cosas. Así que deben saberlo seguramente. Bueno, el punto de ignición es el punto en que la temperatura mínima, es la temperatura mínima a la que una sustancia o material debe calentarse para que se encienda o se prenda, sin necesidad de un agente externo. Ojo con esto. ¿Sí? El punto de ignición entonces es el momento previo donde están las condiciones, ¿no?, para que algo se encienda. Lo produce el calor, lo produce, no sé, algún efecto solar, físico, ¿cierto?, químico, ¿cierto? Pero ese momento, ese instante se le llama punto de ignición, ¿ya? Y a esta prédica le he titulado de esta forma, el punto de ignición. Ser luminarias del mundo. Estamos continuando con este tema, con este lema, ¿no?, de este año, que se ha ido desarrollando en distintas etapas, en distintos momentos. Y creo que a propósito de lo que le planteo recién del punto de ignición, hay un momento clave en la vida del creyente donde puede lograr y donde se produce esa transformación para que sea luz en el mundo, para que alumbre en el mundo. Y a eso me quiero referir, pero de distintas maneras, ¿ya? Lo primero, estamos justamente en la semana Semana Santa, ¿cierto? Si bien estos son tiempos simbólicos que celebramos de manera tradicional, desde las tradiciones, ¿no? Pero estamos la semana posterior. Esta semana posterior a la resurrección, ¿cierto?, ocurren hartas cosas. Jesús se aparece a sus discípulos en reiterados momentos, ¿cierto? Y según lo que leíamos recién, el libro de Lucas, estoy hablando un poquito del contexto, según lo que leíamos recién, están llegando a los últimos momentos antes de que Jesús ascienda, ¿cierto? Estamos en ese momento donde Él se reencuentra nuevamente con sus discípulos. Ellos seguían dubitativos, ellos seguían un poco golpeados, digámoslo así, por la situación que habían vivido, ¿cierto? Por la crucifixión, la manera, ¿cierto?, de la muerte de Jesús. Y estaban entonces algunos volviendo a sus quehaceres, en la pesca, que es lo que sabían hacer, pero estaban juntos. Eso es también un indicativo interesante. Mantenían una unidad, se reunían y Jesús así se los encuentra, reunidos. Está con ellos, son los momentos previos a que Él ascienda, ¿no? Y
Bueno, y Jesús está dando una promesa ahí ya, está recordándoles que se mantengan juntos, que estén unidos, porque algo va a ocurrir, algo va a pasar en unos días más. Este plazo de tiempo en que Jesús estuvo con ellos desde la resurrección, en apariciones varias, ¿cierto? Son 40 días aproximadamente, ¿cierto? Que Jesús estuvo con sus discípulos hasta que ascendió. Y les hace esta promesa, pasan 10 días más y ocurre ese gran hecho del Pentecostés, ¿cierto? Que es en el libro de Hechos, que también lo narra Lucas. Ya vamos a tomarnos algo de eso. Yo recién les decía que el punto de ignición es aquel momento, ¿cierto?, físico, químico, que se produce previo a que algo se encienda, previo a algo que genere el calor, el efecto que se espera, ¿no? El encendido de por ejemplo, cuando uno pasa el fósforo por una cajetilla de fósforo, ¿cierto? Uno lo hace correr y va aumentando la temperatura hasta que se prende. Si bien hay productos ahí que hacen que eso ocurra, tiene que haber algo ahí, ¿no? Una combustión que se produce. Y ese es el punto de ignición. Y según esto, lo que dice es que no requiere de agentes externos para que se produzca. Cuestión que, para el caso del cristiano, a propósito de este paralelismo, sí requerimos de un agente externo para encender nuestra vida, y es del Espíritu Santo. Es quien capacita, quien nos provee de toda herramienta, y quien nos provee de la autoridad, del denuedo, como es lo que vemos en el libro de Hechos y ya conocemos. Bueno, 3 consideraciones entonces a tener como iglesia para hacer luz. 3 consideraciones que quiero compartirles esta mañana. ¿Están conmigo? Bien, qué bueno. La primera consideración vamos a encontrarlas desde lo que vemos en los versículos 36 al 48, ¿ya? Del 36 al 48 del libro de Lucas. Voy a parafrasearlo y a resumirlo. Vamos a ver que Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos, ¿cierto? Lo que acabamos de leer. Ellos estaban pescando, estaban en sus quehaceres, ¿cierto? Y asombrados, algunos dubitativos, dice la palabra del Señor, con dudas, ¿cierto? Con temor, lo ven y pensando que era un fantasma, no sé. Y Él dice, tranquilo, soy yo, miren mis manos, ¿cierto? Estoy yo acercándome a ustedes, estoy yo viniendo nuevamente a ustedes para mostrarles que se cumplió lo que se había dicho que iba a ser de mí, ¿cierto? Lo que yo les había dicho y lo que las Escrituras testifican de mí, Él les dice también, ¿no? Bueno, y ahí come pescado, no es tampoco algo anecdótico nomás, yo creo que también hay una enseñanza, y Jesús ahí comiendo con sus discípulos, eso habla de una comunidad, una unidad, ¿cierto? Una instancia donde, a pesar de lo crítico del momento, ellos estaban juntos. A pesar de lo difícil que eran esas circunstancias, había unidad. Y ese es uno de los primeros aspectos que quiero comentarle a propósito de ser luz. La unidad. La unidad es clave. Ya había conversado anteriormente cuando predicó mi madre hace unas semanas atrás. Yo les decía que algo que me llama la atención de los capítulos, los versículos del libro de Mateo, capítulo 5, es que habla en plural, ¿cierto? Ustedes son, y pone una serie de ejemplos ahí la palabra a propósito de lo que el Señor les está enseñando, pero de manera plural, de manera como grupo, como comunidad, como gente que seguía a Jesús, porque en ese tiempo había una multitud siguiendo a Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Entonces, el propósito de ser luz no se cumple de manera individual, se cumple de manera colectiva, en comunidad, ¿sí? Y por eso lo vemos en los discípulos. Ellos lograron ser luz, ellos lograron alumbrar en ese entonces y mostrar la eficacia del mensaje de Cristo, porque había unidad en ellos, ¿cierto? Hechos lo dice así, estaban juntos, unánimes, ¿cierto? Había unidad, y eso es clave para hacer luz, debe haber unidad. Unidad es lo mismo que uniformidad, ¿sí? La iglesia no es uniforme, la iglesia es variada, la iglesia es distinta, diversa. A algunos no les gusta esa palabra, pero es así. Hay características, cualidades, diferencias que cada uno de nosotros tiene. Maneras de pensar distintas, maneras de ver la vida distintas. Pero nos une algo, que es Jesucristo, ¿sí? Nos une algo que es el mensaje de Cristo y cumplir la voluntad de Cristo. Cumplir el mensaje o cumplir con el mandato de Cristo. ¿O estoy equivocado?
Yo creo que somos distintos, ¿no? Distintas clases sociales, distintos pensamientos de políticos, distintos pensamientos respecto a gustos, preferencias. A algunos les gustará la música de este tipo, otros de este tipo, algunos se visten así, algunos se visten así. Es decir, la iglesia no es uniforme, la iglesia es distinta. Yo lo he dicho otras veces, Jesús o Dios no es asambleísta, Dios no es pentecostal, Dios es Dios, Dios es Dios. Bueno, usted sabe que estoy haciendo clase en el Instituto Bíblico, lo había dicho hace unos días atrás, y justo me toca los lunes, había fallecido esa mañana el Papa Francisco, y yo di unas palabras, espero que aquí nadie se ofenda, pero alguien se ofendió en la clase, eso me dijeron después. Porque yo dije que yo consideraba que el Papa Francisco era un hombre con mis diferencias a las mías, pero que amaba a Dios y que creía en Dios. Y lo dije así, y bueno, algunas otras consideraciones más, algunos se ofendieron, pero somos muy dogmáticos a veces. Lo que no encaja en nuestra manera de pensar y de ser, no puede ser parte, y hacemos como muros o barreras, ¿cierto? Y la verdad es que Dios es Dios de todos, de todos. Nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestro modelo de cómo debe ser Él. Dios, yo quiero que tú seas así. Tú tienes que pensar como yo pienso, porque si no, me enojo. ¿Se imaginan le dijéramos eso a Dios? Estaríamos muy equivocados, ¿cierto? Dios es Dios y Él en su soberana voluntad, en su autoridad, en su omnisciencia y en todas sus cualidades, nosotros tratamos de aprender, de conocerlo, de verlo a través de Jesucristo, a través de la palabra, pero seguimos intentándolo. Él es demasiado grande para nuestra realidad tan finita. Entonces, en la iglesia es distinta, la iglesia no es uniforme. Antiguamente era costumbre, ¿no? Y en algunos lugares todavía lo es, que los hombres vinieran vestidos de una forma y las mujeres de una forma, ¿cierto? Son consideraciones a propósito de las dinámicas, la estructura de ciertas congregaciones. No voy a cuestionar esas prácticas si a algunos les parece bien. Pero la verdad es que eso no tiene tanta relevancia a propósito de el sentido, el propósito de ser iglesia, ¿sí? Porque el Señor, además, bueno, antes voy a decir esto, porque la iglesia, más que una institución, es un organismo vivo. La iglesia, si bien hoy se presenta en el mundo como una institución, la iglesia católica, por ejemplo, es una institución que tiene normas, que tiene una organización jerárquica, ¿no? Etcétera. Y así todos los tipos de iglesias que existen hoy, que son muchas, son instituciones. Pero la iglesia que el Señor viene a buscar es un organismo, es un cuerpo, es un novia, ¿no? Es algo más que estructuras, es algo más que tradiciones, o mucho más que tradiciones. Entonces, tenemos que tener presente esto. El Señor viene a buscar a una iglesia que es más que una institución, porque además, hermano, y con cierta lógica, ¿no? Las instituciones además están súper cuestionadas hoy, ¿cierto? Desacreditadas por distintas razones, no yéndome muy lejos, el Papa Francisco, a propósito de lo que le tocó vivir a él en sus años como Papa, se enfrentó a todo ese cuestionamiento de la Iglesia Católica a propósito de las violaciones, abusos, etcétera, que han ocurrido en el clérigo y en todos esos espacios de autoridad religiosa. Cuestión que la iglesia evangélica tampoco está tan ajena, ¿no? También tenemos situaciones así que hay que condenar y lamentamos profundamente también, ¿cierto? Pero esos son aspectos que hacen que la institucionalidad esté cuestionada. Entonces, yo entiendo cuando puedan decir por ahí algunos que no creen en la iglesia. Como institución a veces deja harto que desear, pero como organismo tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que trabajar aún. Y esto es lo que le quería decir, que dije lo iba a decir después, que el Señor no vino a fundar iglesias. Jesús no vino y dijo, vayan por todo el mundo y funden iglesias, hagan iglesias. Y si a alguien no le gusta esa iglesia, hagan otra iglesia. Y así hasta que haya muchas iglesias. Eso no fue lo que el Señor dijo, ¿no es cierto? El Señor dijo, prediquen el evangelio, lleven las buenas nuevas, lleven el mensaje. El Señor vino a establecer un reino, no una iglesia. Un reino. Un reino tiene características, cualidades, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él, el centro, el principal, el primordial, y una serie de servidores, nosotros, multitud de etnias, razas, tribus, pueblos, lenguas, etcétera, diversa. Y que nos une
un mismo sentido, un mismo propósito, que es Jesucristo. Él no vino a formar entonces nuevas instituciones, Él vino a establecer el reino. El reino se ha acercado. Gracias a Dios por las iglesias, como las conocemos, en las cuales nosotros somos parte. Gracias a Dios por la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, así que si cuestiono y critico la iglesia, es porque también soy parte del problema y espero ser parte de la solución cuando lo digo, ¿no? Porque creo que hay mucho que como iglesia tenemos que hacer a propósito de buscarle el sentido a lo que hacemos, el propósito a lo que hacemos. Pero buscar este sentido, este propósito, debe ser una tarea colectiva. Lo colectivo por sobre lo individual, porque por eso somos cuerpo, ya lo decía adelante. Iba a traer una bolsa de carbón, porque después los quería invitar a un asado. No, mentira. Iba a traer una bolsa de carbón, porque quería poner este ejemplo, que quizás ustedes han escuchado. ¿Cuántos son buenos para la parrilla aquí? A ver, buenos para la parrilla, muy bien. Buenos para la parrilla. Yo no he comido mucho asado aquí, así que no lo sé, pero si ustedes lo dicen, pero dicen ser buenos para la parrilla. Ya algunos son buenos para la carne. ¿Alguno no come carne aquí? ¿Alguien no come carne? Mi hermana, muy bien, mi hermana no come carne. ¿Alguien más? No, la única, ya. Bien, la vamos a evitar igual cuando hagamos un asado, hacemos unas verduras, no hay problema. Bien, los que somos buenos para la parrilla, tenemos distintos métodos para encender el fuego, ¿cierto? Yo he visto unos que ponen una botella y diario, esa toma más tiempo, ya no es tan práctica, ¿eh? Además, una botella, diario alrededor, y el carbón ahí, y cierto, y un palito para adentro, algo así. Y se prende, ¿cierto? O en la idea, y después soplamos y soplamos. Bueno, otro método es que uno lo pone como a un rincón. En Argentina lo hacen mucho así. En un rincón como de la parrilla, más como aislándose o más como resguardado el fuego, el calor. Y ahí van haciendo toda la brasa y después las van tirando para acá. Y las van tirando para allá. Ese está bueno, ese método. Y bueno, y después como uno lo haga, ahí puede poner unos papelitos, no sé. Algunos ponen la bolsa entera, esa yo no me la sé. La bolsa entera en la parrilla y ahí queman algo y no sé, lo prenden. Otros le ponen aceite, ¿cierto? El aceite como hace que se mantenga un poco más de tiempo. ¿Cuál? Usted hace asado, la caché. Aceite con papel de diario. ¿Ve? Hay otro, bueno, son métodos que también se aplican. Bueno, pero nadie hace el fuego, que es una tarea importante del asador, ¿cierto? O asadora, también puede haber algunas mujeres que hacen asado, o hay, ¿cierto? Nadie hace el fuego separando los carbones, ¿por cierto? Mantiene ya ese carbón por acá, ese por allá. No, el carbón tiene que estar junto, ¿cierto? Para que prenda, y para que agarre fuerza y para que sea también una tarea más eficiente, ¿no? Si lo separamos y nos dedicamos a hacerlo por separado, nos vamos a tardar mucho tiempo más. ¿Por qué le digo esto? Porque una vez que prende el carbón, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Lo esparcimos un poquito para darle temperatura a la parrilla, todas esas cosas. Me está dando hambre esta hora, me está empezando a dar hambre. Y separamos el carbón y vamos echándole carbón sobre eso, ¿no? Porque ya está prendido, ya está encendido. Pero nadie va a separar el carbón de a poco y lo va a dejar aparte. El carbón que sacamos del fuego, o saltó por, no sé, el calor hizo que saltara uno y se quedó por ahí, ¿qué hace? Se apaga, ¿cierto? Al ratito se apaga, al ratito deja de cumplir su propósito. Pero si el carbón se mantiene unido, va a durar mucho más tiempo, va a mantenerse prendido, encendido. Así es la iglesia. Usted y yo somos buenos, buenos para la parrilla también, pero no. Usted y yo tenemos que mantenernos unidos para mantenernos encendidos, ¿sí? Usted y yo somos un carbón, algunos más que otros. No, mentira. Estamos más tostaditos algunos. Algunos somos carbones, ¿cierto? Y para que mantengamos el funcionamiento del carbón, tiene que estar unido, tiene que mantenerse cerca. El carbón que dice, ya, listo, me quiero ir porque me cansé, se apaga. Pierde su propósito, pierde su finalidad. Entonces, la unidad, como una cualidad indispensable para hacer luz, debe estar presente en nuestra conciencia, presente en nuestra forma de ser iglesia. La unidad, mantenernos unidos. ¿Hay cosas que nos dividen? Claro que hay cosas que nos dividen. Tratemos de que esas cosas que nos dividan, hermanos, hermanas, tratemos de las diferencias que tengamos, eso más bien, no nos dividan, ¿sí? Porque tenemos diferencias y vamos a seguir teniendo diferencias. Yo no pretendería que ustedes piensen igual a mí, qué fome sería, qué fome sería. En el arca se salvaron los animales todos de la misma especie, ¿así fue? No, pues, de distintas especies se salvaron, ¿cierto? En el arca, sí, para salvarse somos de distintas especies, ¿no?
somos distintos, somos diferentes, somos variados. Entonces, yo no pretendo que nuestras diferencias desaparezcan. Van a existir, vamos a pensar distinto sobre algo, vamos a tener una opinión diferente sobre tal cosa. Está bien, no me parece que esté mal, en ningún caso. Pero respete las diferencias, respete los otros puntos de vista, trate de considerar, ¿y qué pasa si considero ciertas cosas que yo no considero a propósito de mi forma de ser y de pensar? Permítase el tiempo de conversar sobre esas diferencias, pero no imponga su verdad, no imponga sus ideas, no imponga su forma de pensar. Es difícil, cuesta. Yo quizás en algunos momentos también lo he hecho, pero no es mi intención. Yo a los alumnos les digo, cuando estoy en la clase, que yo no pretendo establecer verdades absolutas en la clase. Yo pretendo plantear contenidos distintos y que ellos argumenten o puedan fortalecer sus convicciones en base a esos argumentos. Y ahí nos hemos metido en terreno a veces un poco difícil, pero me parece a mí que es lo que tengo que hacer, ¿no? La enseñanza debe ser ojalá pluralista y ojalá respetuosa de distintas miradas, más en la teología que tratamos de interpretar, de entender a Dios, algo tan difícil. Bueno, me estoy metiendo en otro tema, así que vamos a salir de ahí. Muy bien, entonces, quienes cumplen funciones, tenemos el deber, quienes cumplen funciones dentro de la iglesia, quiero decir, quizás a los líderes, quizás a quienes tienen distintos roles, tenemos el deber de no perder de vista el sentido de lo que hacemos, la finalidad y el propósito. Nuestras reuniones, estos tiempos, hermanos, hermanas, no son un fin en sí mismo, son una respuesta, un efecto, por ende una necesidad. En los versículos últimos que leíamos del capítulo de Lucas, que se lo leo yo, no lo busquen para que no se demoren, dice: después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecían, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Eso fue una consecuencia de algo. Eso fue una consecuencia de haber sido inspirados, de haber sido animados, desafiados y fortalecidos en su fe, a pesar de sus dudas que venían recién ahí viviendo, experimentando, ¿no? Jesús los inspiró y les dijo: esperen, va a llegar algo mejor, o viene un momento bueno para ustedes. Y los bendijo y pasó tiempo con ellos y compartió con ellos. Y ellos en respuesta pasaban tiempo continuamente alabando, adorando a Dios. Entonces, esto es también para quienes cumplen funciones de liderazgo. El que vengamos aquí, el que estemos sirviendo en ciertas funciones, no es el propósito de la iglesia, no es la finalidad de la iglesia. Eso es una consecuencia, una respuesta de algo que es mayor. Y yo entiendo y sé que ustedes lo hacen y lo hacemos conscientes de aquello. Pero tenemos que entender también lo que los hermanos y las hermanas hacen al llegar a la iglesia, o en qué sentido, en qué rol vienen, ¿no? Usted cuando venga acá, viene también en respuesta a lo que ha experimentado con Dios, a lo animado que está, gracias a Dios, a lo desafiado que está con Dios, aun cuando pueda tener muchas necesidades y situaciones complejas con las cuales lidiar, pero viene en respuesta a aquello. Si venimos por, no sé, para que no digan nada de mí, podría ser un caso, o si venimos por es lo que estoy acostumbrado a hacer los domingos en la mañana, no es la mejor motivación, o no es la motivación correcta. Tiene que haber sentido en lo que hacemos, y el estar juntos es respuesta a esa invitación de Jesús que Él le hace a sus discípulos también. Bueno, la segunda consideración, estar unidos. La segunda es... lo voy a decir así, pero después voy a buscar un concepto más pequeño, pero es arar el corazón antes de sembrar la semilla. Quiere decir el preevangelismo. El preevangelismo. El preevangelismo, no sé si lo han escuchado este concepto, pero es aquello que se enfoca en la práctica y el estudio de compartir el evangelio de Jesús. Se enfoca en métodos de evangelización, apologética, cultura y contexto, y
y en el preevangelismo, que tiene que ver con la preparación del terreno antes de predicar. En este sentido debemos saber cómo y cuándo presentar el Evangelio. La predicación del Evangelio, mayormente efectiva, está relacionado a los vínculos. Y aquí este es el punto que quería hacer. Para hacer luz necesitamos unidad, pero para hacer luz también tenemos que entender y ser conscientes de que la predicación del Evangelio, de que el alumbrar, como dice el libro de Mateo, ¿cierto?, a todos los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿cierto?, debe tener presente que antes se deben construir vínculos, que antes se deben construir relaciones, puentes. Porque a veces nosotros tenemos la expectativa y tenemos el deseo fuerte, ¿no?, la pasión de ir y predicar el Evangelio. ¿Ya? Y lo hacemos, y cumplimos, y nos sentimos conformes con haber cumplido. Estuvimos predicando en el metro, entregando un mensaje, pudimos orar, y bien que lo hagamos, no digo que esté mal. Pero el sentido, a propósito de este mensaje, de esta misión que Jesús les entrega a sus discípulos, es de ir y predicar y bautizar, ¿cierto?, a todos para que puedan ser parte del reino. El sentido también está en discipulado. Y el discipulado es relación, el discipulado es tiempo, el discipulado es vínculo. Entonces, podemos ir y predicar al metro y cumplir con esa actividad que podemos planificarla, ¿cierto? Sí, estar ahí. Pero el impacto más efectivo y la misión que Dios nos llama a hacer es a relacionarnos con otros. ¿Y por qué hablo del preevangelismo? Porque el preevangelismo es clave en la relación con otros. Podríamos asociar el preevangelismo también al testimonio que nosotros tenemos y que damos a otros. La predicación del Evangelio mayormente efectiva está relacionada a los vínculos, decía. El preevangelismo, en otras palabras, es resolver dudas, derribar prejuicios, crear amistad y mostrar amor práctico. Por ejemplo, escuchar con empatía las necesidades de otros. Estar abiertos a dialogar sobre fe, sobre ciencia, sobre el dolor, sobre el arte, sobre tantos temas. Mostrar interés genuino en la vida de las personas. Vivir de manera que nuestra vida despierte curiosidad y deseos por conocer más a Jesús. Les ponía recién el ejemplo de ir a predicar, por ejemplo, al metro o a algún espacio y coordinarnos para esa actividad evangelística. Vamos a hacer una campaña evangelística aquí y vamos a invitar a todos nuestros vecinos a que vayan. Métodos que se han ocupado por mucho tiempo, ¿cierto? Y no digo que no sean malos. Hay que valorarlo, porque así también muchos de nosotros llegamos a conocer la fe y el Señor. Pero tenemos que también entender los tiempos en los cuales estamos. Y las relaciones son fundamentales. Todo en nuestro entorno busca destruir las relaciones. Todo nuestro entorno busca que las relaciones se vean de alguna manera privadas de los espacios más públicos. Y esté solamente sujeto, que no tampoco está mal, a las redes sociales, por ejemplo. Pasemos mucho tiempo socializando, pero en redes sociales. Pero pasar tiempo juntos, no mucho. El tiempo que pasamos trabajando no nos permite muchas veces juntarnos en la tarde con amigos o con vecinos o con familiares. El tiempo que pasamos haciendo los quehaceres del hogar, ¿no? El tiempo que nos demora de un lado a otro. Hay condiciones que algunos le llaman determinantes sociales para ciertas cosas. Hay condiciones que afectan nuestra forma de vida, ¿cierto? Y estos determinantes sociales afectan que nosotros también podamos relacionarnos. Cuesta relacionarnos, cuesta pasar tiempo juntos. Estos espacios, el break, esos 15, 10 minutos, son hermosos, son claves porque podemos conversar un ratito, escucharnos un ratito, pero no son suficientes. Necesitamos pasar más tiempo juntos y necesitamos pasar más tiempo juntos con aquellos que no conocen del Señor. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Usted necesita ir a los cumpleaños de sus familiares. Usted necesita ir a comprar a la feria donde compran sus vecinos. Usted necesita ir a la actividad de la junta de vecinos o a la reunión de comité de propietarios de su condominio o no sé. Usted necesita estar ahí y ellos necesitan que usted esté ahí. Las condiciones de vida a veces nos impiden hacerlo, pero es necesario que estemos. Allí es donde debemos estar. Allí usted puede comenzar a hacer relaciones, vínculos para dejar el camino arado, el corazón arado para sembrar la semilla.
No sé si ustedes vieron estos ejemplos que hace unas semanas atrás pasaron en la Plaza de Armas y en otros puntos de distintas ciudades del país. Ha pasado y no sé si es correcto decirlo, pero porque no sé si está bien exponer algo que quizás todos ya sabemos que está mal, pero lo voy a hacer igual. Y es que me parece pésimo, me parece pésimo. Me parece terrible porque creyendo ser celosos del Evangelio y cumplir con el Evangelio, estamos generando el impacto que no esperamos. Estamos generando el impacto que Dios no quiere que generemos. Que nos hagamos conocidos porque estuvimos peleando con los carabineros, que nos hagamos conocidos porque estuvimos peleando con la gente en la calle porque teníamos el parlante a todo volumen. No está bien. No está bien. Y algunos dirán, bueno, esto nos pasa porque es la persecución contra la iglesia. Estamos en los tiempos. Hermano, no, te están persiguiendo porque estás haciendo algo que no está bien, que no es correcto. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Confundimos a veces, y también, bueno, Dios tuvo misericordia de Saulo, ¿no? Celoso de su fe, pensando que estaba haciendo lo correcto. Dios tuvo misericordia y transformó su corazón y él llegó a ser el gran apóstol que fue, ¿no? Y también con ellos, sin duda, y conmigo también Dios tiene que tener misericordia siempre. Pero tengamos cuidado cómo interpretamos la predicación del Evangelio, la anunciación del Evangelio, ¿cierto? Que tiene que ver con esto. Unidad. Y ese sería el segundo punto, el concepto, predicación, ¿ya? La predicación, el propósito de la predicación. Previo a la predicación debe haber un preevangelismo. Si usted va a ir a la casa de su familia, al cumpleaños, para hablarle de lo que dice Juan 3:16 y sentarse con ellos a predicarle la palabra y decirle eso no está bien, eso no está bien, eso tampoco está bien, no vamos a conseguir nada. No vamos a producir nada. No así, si usted la ve necesitada a alguien ahí, oye, te ayudo con el niño, te ayudo a cuidarlo, o no sé, te levanto la mesa, o no sé, otras actitudes serviciales de amor, de consideración, esas son destacables, esas son buenas y creo que generan el impacto que esperamos de la otra forma y que de otras formas no hacemos. Y esto también quiero establecerlo, señalarlo. El proselitismo no es lo mismo que el evangelismo, ¿sí? La predicación del evangelio no tiene que terminar en esperar que la gente venga a un evento y esté con nosotros en ese evento y participe de ese evento porque le entregamos un volante, un panfleto en la calle y vino. Bueno, lo conseguí, gracias a Dios, gané un alma para el Señor. No, ahí no termina. El proselitismo tiene que ver con eso, cuando uno busca... voy a decirlo así, hacer conocido algo, ¿ya? Hacer popular algo. Toma, te invito, conoce esto, participa con nosotros, eso, ya. Eso es proselitismo, ¿sí? Evangelismo es la predicación del evangelio, pero es vínculo, pero es relaciones, pero es tiempo con el otro. Y eso es lo que debemos forzarnos y pedirle sabiduría y ayuda al Señor para hacer, pasar tiempo con otros. Vaya a jugar a la pelota con sus vecinos si todavía juega. Vaya a compartir a un taller, no sé, de lo que a usted le guste. Participe de otras instancias y sea luz en esos lugares. Conocí una iglesia, participé en una iglesia en Argentina que todos los fines de semana iba a predicar a la discoteca, a los boliches. ¿Boliche le decían ya? No, le decían de otra forma, no me acuerdo. Se me olvidó. Bueno, iba toda la noche a predicar a esos boliches, los sábados después de la reunión de jóvenes. Y llevaban un conteo de cuántas oraciones de fe habían hecho. Y hubo un evento un día, el evento de las 1000 confesiones de fe, de las 1000 oraciones de fe, y todos estaban celebrando. Y yo también celebré, wow, qué tremendo, bonito. Pero después yo dije, pero qué raro, porque no pasó nada. Pues, o sea, esa gente oró, pero no las veo acá, no está acá. Era una iglesia grande igual. Y seguramente algunos llegaron. Se tiró la red y algunos llegaron, sí. Pero lo que quiero decir es que no nos podemos quedar contentos y conformes con el solo hecho de que alguien repitió una oración. Que alguien dijo lo que nosotros le insistimos y con nuestro carisma y nuestro talento logramos que Él hiciera. Ya repite después de mí. Señor Jesús, gracias, te doy. Así. No, ya, bien, gloria a Dios, tenemos una más. Eso no tiene mucho sentido y mucho impacto.
el propósito de aquello está, ¿no?, después en relacionarnos, en hacer vínculos, en mantener una amistad, idealmente, un interés genuino, ¿cierto? Un interés genuino, gracias, por la otra persona. Por la otra persona. Y eso es algo que como iglesia tenemos mucho que aprender y meditar en aquello. El Señor les dio esta misión a ellos, ¿no? Y lo vemos en todos los evangelios, en la gran comisión, donde les dice a sus discípulos: esperen, sean pacientes, ustedes serán mis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Gracias. Entonces, la unidad, la predicación, y la predicación requiere, y este es el tercer punto y último, para hacer luz, unidad, cumplir la gran comisión, pero para hacer luz también se requiere la necesidad imperativa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El libro de Lucas termina con una instrucción dada por Jesús en el versículo 49 que dice: ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto que vemos aquí se cumple en Hechos 2, ¿cierto? Hechos 2, el mismo autor, Lucas, dice en los primeros versículos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo es el principal para cumplir con esta gran comisión, para hacer luz, para alumbrar. Este hecho, ya lo decía al principio, ocurre entonces 50 días después de la resurrección de Jesús. 10 días después de la asunción de Jesús, de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? Ellos esperaron 10 días la promesa, no es tanto tiempo, pero no sabían, podía haber sido mucho tiempo más, ¿no? Se cumple en el día de Pentecostés esta promesa que Jesús había hecho. Y es el Espíritu Santo quien produce y quien provoca esa transformación, ese cambio que genera que el propósito de la muerte y resurrección de Jesús trascienda hasta estos días. Y siga presente y siga vivo en usted y en mí el día de hoy. El Espíritu Santo en nosotros es quien nos puede dar testimonio. El Espíritu Santo en nosotros está para dar testimonio con poder y denuedo. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y Él ya está en usted. Él ya vive en usted. Y quiero ser sincero en este punto respecto a mi opinión sobre la búsqueda de los nuevos Pentecostés, de los nuevos avivamientos. Yo creo que son momentos, tiempos, temporadas de Dios que son necesarias para la iglesia, que son vitales para la iglesia. Pero cuando la iglesia se centra en esos tiempos, cuando la iglesia pone su esfuerzo y el énfasis en buscar esos momentos, pierde de vista y pierde de foco la razón de ser iglesia. Usted no necesita entonces un Pentecostés, un avivamiento. Usted y yo no necesitamos un Pentecostés y un avivamiento para cumplir con la gran comisión. Porque el Señor ya puso su Espíritu sobre nosotros. Él ya habita en nosotros. Él mora en nosotros. Gloria a Dios si vienen esos tiempos y buscamos el avivamiento y llega el avivamiento. Gloria a Dios, hermano, hermana. Pero esa no es la finalidad de reunirnos. Yo sé que las experiencias con el Espíritu Santo son hermosas. He tenido un par de ellas. Yo hoy ya me acostumbro a no tenerlas tan seguido esas de forma evidente que quizás antiguamente tuve. Hoy vivo quizás una fe más racional, pero la vivo tranquilo y conforme con esa fe. Pero yo sé que eso no quita que debo cumplir una gran comisión, que debo cumplir un deber, un propósito. ¿Por qué? Porque Dios que me amó a mí, Dios que se dio por mí, espera que yo le cuente esta buena noticia a otros que no la conocen. Y yo no necesito nada más para contarla.
solamente hacerlo, solamente obedecer. Entonces, a propósito de la necesidad imperativa del Espíritu Santo, lo necesitamos, pero no es imperativo el avivamiento, no es imperativo el Pentecostés nuevo, un nuevo tiempo de ese tipo con Dios. Si usted lo cree, bien, yo como digo, no busco imponer verdades absolutas. Si usted lo cree, bien, y si lo está buscando, bien, gloria a Dios, gracias, porque quizás esa búsqueda me va a bendecir a mí. Lo que yo creo es que hay que ponerlo en práctica, en el ejercicio. Ejecutar lo que Dios ya nos ha enseñado, ya nos ha dicho. Y yo les decía anteriormente que el punto de ignición es ese momento donde se generan las condiciones necesarias para que algo se encienda, para que algo se prenda. Y la definición dice que sin la necesidad de agentes externos. Y yo decía, ¿y cómo aplico esto al Espíritu Santo? Porque Él sería externo, ¿no? No, pues, el Espíritu Santo es un agente interno. Porque Él ya está en usted. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, Felipe, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que está en mí, que está en usted. ¿Sí? Está en nosotros. Que se generen las condiciones necesarias para que eso se encienda en nuestro corazón y genere la luz que se necesita. El mundo tiene un problema con los cristianos, con la cristiandad, que no es lo mismo. Y en consecuencia tiene un problema muchas veces con la iglesia. Yo por ahí leí una frase, quizá la he leído por ahí, que dice, la única iglesia que ilumina es la que arde. Ponen ahí algunos más, ¿cómo llamarlos? Extremos, ¿no? Y hay gente así, de extrema y no tan extrema, pero que tiene un problema con la iglesia, que tiene un problema con el cristianismo. Pero no tiene ese problema del mismo modo con Jesús, que no es lo mismo. Y ahí tenemos que analizarlo, analizarnos, revisarlo y reflexionar sobre aquello. Jesús los convence, pero muchas veces la iglesia no. Hay un libro que se llama así. Porque si le decimos, mira, pero Jesús vino a traerte esperanza, vino a mostrarle el camino a los más indefensos, les ofreció una alternativa. Eso me parece espectacular, yo quiero eso, qué bonito. Sí, ya, pero tienes que... No, es que la iglesia no, porque la iglesia son mentirosos, se van a pegar con la piedra en el pecho, porque la iglesia hace tal cosa, porque la iglesia bla, bla, bla. Tienen un problema con la institucionalidad. Y tenemos que reflexionar en aquello, porque ¿qué testimonio estamos dando? ¿De qué manera estamos mostrando el propósito de ser iglesia? Como iglesia nos debe mover la necesidad. Nos debe mover la necesidad de nuestros prójimos. No nuestros eventos, no nuestros programas, nos debe mover la necesidad que hay a nuestro alrededor. Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Hay una imagen que les quiero mostrar, ahí si la podemos mostrar, Javi. El versículo de Mateo decía, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hagan brillar hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Es una imagen que no se ve mucho? No, vamos a tratar de ese. Ya, pero en realidad la hice con ChatGPT. Hoy se pueden hacer muchas cosas con ChatGPT. En serio, úsenlo, una buena herramienta. Bueno, ¿algo se ve? No, no se ve mucho, pero bueno, después se les puedo mandar. La cosa es que esta imagen, lo que traté de expresar o mostrarles es que esa luz que el Señor dice que hagamos brillar, vive en usted, vive en mí, está en nosotros, está en nuestro corazón. Que brille, que alumbre. Y alrededor hay gente con necesidades que ellos están sirviendo, que están atendiendo, que están ayudando. Entonces, ya lo hemos escuchado esto, ¿no? Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. La iglesia se debería llenar de acciones solidarias, de acciones de ayuda al prójimo. La iglesia debiese destinar su tiempo, esfuerzo principal en eso. Y como iglesia no me refiero solamente a lo que los líderes digan y hagan una actividad para aquello, sino que en nuestro diario vivir,
en nuestra forma de estar en sociedad, de vivir en sociedad. La iglesia debiese ser ejemplo en eso. Y el mensaje de hoy está centrado en esto. Entonces, en hacer brillar nuestra luz para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y todos puedan ver las buenas obras que hay en nosotros. Bueno, para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Espíritu Santo en nosotros crezca, aumente, cobre mayor relevancia para que podamos cumplir con entusiasmo y con el corazón el propósito de ser luz, el propósito de ser iglesia. Unidad, predicación y para la predicación el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo eso, ¿para qué? No para nosotros, sino para las buenas obras que el mundo necesita. Ser luz, ser sal, tiene que ver con eso. Tiene que ver con ir y estar con los necesitados. Tiene que ir y estar con el que sufre. Tiene que ir y estar con el desamparado. No tiene que ver con imponer nuestras creencias. El Señor no lo hacía así. El Señor se juntaba con ellos. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, y con esto te lo voy a terminar? El Señor le dice a sus discípulos, hace una enseñanza, le dice: benditos de mi Padre, vengan a mí, pasen a disfrutar de las bondades del reino. Estoy parafraseando. Y le dice, porque cuando hicieron esto con los más pequeños, lo hicieron conmigo. Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Que no nos acordamos. Cuando estuvieron con el indefenso, cuando estuvieron con la viuda, cuando alimentaron al que tenía hambre, cuando fueron a visitarme cuando estaba en la cárcel, cuando hicieron todas esas cosas, la hicieron hacia mí, la hicieron por mí. Ese es el evangelio que usted y yo debemos hacer. Pongámonos de acuerdo. Vayamos a la cárcel un día, vayamos a un hogar un día, vayamos a limpiar la calle un día. El día de ayer estuve en mi trabajo, nos juntamos con unos vecinos a limpiar una sede comunitaria que estaba para la escoba, para la historia, una parte porque la habían tomado, basura, muchas cosas, estaba asqueroso. La cosa es que yo dije, ojalá que lleguen hartos vecinos, sería bueno, porque así avanzamos bien y sea una instancia bonita. Yo pensaba hacer un almuerzo, que hiciéramos un almuerzo de colectivo. Bueno, llegaron 3 personas, el presidente de la Junta de Vecinos, una vecina y yo. Trabajamos los 3 por un montón, porque hicimos un montón. Pero yo dije, pucha, qué fome, porque cuesta la participación, ¿eh? Cuesta invitar a la gente a que sea parte. Hay barrios que están mucho más avanzados y esto les sale más fácil, pero este particularmente no. Y yo decía que sería bonito aquí que la iglesia tenga como una brigada y uno diga, oye, una brigada de ayuda, vamos a hacer una obra social, vamos a hacer tal cosa. Tremendo sería, sin esperar que esa gente conozca al Señor, sin esperar traerlos para la iglesia, no, ayudar. Y que Dios se encargue. Y que Dios trate con cada uno, ¿o no? O muy raro lo que estoy diciendo. Bueno, oremos. Podemos hacerlo, claro, ¿por qué no? Si podemos invitarlo, oremos. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que me das. Gracias, Dios, por la atención de mis hermanos, de mis hermanas, que me escuchan a mí, Señor, no porque sea el más idóneo, el más apto, sino, Señor, también porque tú lo permitiste hoy. Pero también, Dios, te agradezco porque yo sé que en ellos hay un corazón enseñable, que alguien que también necesita aprender mucho como yo puede compartirles algo. Gracias porque me muestras tu amor en esto, Señor, también, pero sobre todo, Señor, que aquello que sentimos en nuestro corazón, que aquello que tú pones en nuestra vida, sea el punto de ignición, sea ese punto que haga la diferencia para hacer cambios, Señor. Sé que las rutinas son pesadas, sé que las rutinas son intensas, sé que las responsabilidades y el quehacer es mucho, sé que las distracciones también son tantas, Señor. Sé que el tiempo que pasamos en cosas que nos ayudan a olvidar otras cosas también es harto, Señor. Y tú conoces el trasfondo de aquello, tú conoces la realidad de cada corazón de los que estamos aquí. Pero queremos pedirte, Dios, con humildad, con reverencia, que nos ayude, Señor, a que esos tiempos vayan en disminución y aumenten los tiempos donde podamos hacer cosas que sean más útiles para tu reino, más productivas para tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, porque las condiciones a veces no están dadas por nosotros, si no son externas, Dios. Pero ayúdanos para que podamos salir de aquellas, superarlas,
hacer esto sin dejar de hacer aquello, Señor. O tal vez como también tú le decías a tus discípulos, a quienes te escuchaban, tú demandas de nosotros una milla extra. No solamente cumplir con todas esas condiciones externas, exigencias, sino que siempre un poco más. Padre, sé que estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos aquí, cada uno de los que están esta tarde ya con nosotros. Pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu fuerza. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu compañía, de tu sabiduría, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, queremos ser fieles reflejos de ti y que tu luz alumbre para que te glorifiquen a ti, para que te conozcan a ti, para que los aplausos, la ovación, toda alabanza te la lleves tú, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, oh Dios. Amén. Gracias.